Es el capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Ya está nuestro estudio de la palabra de Dios en esta tarde, hermanos. Dice el pasaje así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados a la morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, vamos a ponerle el tema de ahí de esa frase que dice, hermanos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos a ponerle el tema a esta lección, un templo santo. Y Pablo, hermanos, escribe a la iglesia y usa varias figuras para referirse a la iglesia. Usa varias figuras. Por ejemplo, en el versículo 19, hermanos, Pablo usa la figura de ciudadanos, de ciudadanía, de extranjeros. Como hermanos, como cuando alguien vive en un país que no es el de él, vive como un extranjero, como ciudadano, y usa esa figura para hablar acerca de la iglesia y referirse tanto a los hermanos cristianos que vienen del mundo gentil, como los cristianos que vienen del judaísmo, y dice que ya no son extranjeros ni advenedizos. Refiriéndose, hermanos, a los gentiles. Parece que la carta a los Efesios es una carta dirigida a una iglesia, hermanos, donde la mayoría eran gentiles, porque le dice en el capítulo 2, también le dice en el versículo 11, acuérdense que ustedes antes estaban sin Cristo por la llamada incircuncisión hecha a mano. Entonces parece que le está hablando, hermanos, a una iglesia mayormente gentil. Y le dice que ahora como cristianos, hermanos, como cristianos que son, ya no son unos desconocidos, como lo eran antes en la ley antigua, en el tiempo antiguo, que antes eran unos desconocidos, sino que ahora ya son, hermanos, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ahora pertenecen a la misma ciudadanía de los santos. Cuando se refiere a los santos, se está refiriendo a los cristianos. Y el otro hermanos, figura que usa ahí mismo, en el versículo 19, dice que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino considerados a los santos y miembros de la familia de Dios. Note la figura que está usando. Pablo pasa de una figura a otra, de ser conciudadanos ahora de los santos, pasa que ahora son miembros de la familia de Dios. Algo, hermanos, que para los gentiles, para los que no pertenecían al pueblo de Israel, era casi imposible, ahora era posible. Para ellos, hermanos, en su contexto histórico, religioso, para los gentiles era casi imposible pertenecer al pueblo de Dios, lo que era el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque no era fácil pertenecer a ese pueblo, entonces era casi algo imposible. Incluso, hermanos, no los dejaban entrar al templo a adorar a los gentiles. Pero Pablo le dice a los hermanos que ahora son miembros de la familia de Dios, esto es, ahora pertenecen a la familia de Dios. Y todo esto, hermanos, todo porque Pablo está llegando al final. Mire cómo comienza el versículo 19, así dice, así. Y esa así es la aplicación que Pablo le está dando, la conclusión de todo lo que él ha dicho en el capítulo 2. ¿Y qué ha dicho en el capítulo 2? Bueno, que Dios los ha salvado por gracia, que estaban lejos de los pactos y las promesas, que Dios los ha reconciliado en Cristo, que Dios ha derribado las paredes y que de dos pueblos, de gentiles y judíos, ha hecho un solo pueblo, que la guerra que había entre ellos, Dios la quitó por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, vino y hubo paz. Entonces, Pablo está llegando a la conclusión de todo lo que él ha dicho en el capítulo 2,
Y usa estas figuras, hermanos, para referirse a la iglesia como unos ciudadanos, diciéndole, antes ustedes no tenían derechos en el pueblo de Dios, ahora tienen derechos como ciudadanos de los santos. También, antes no tenían privilegios, ahora tienen privilegios. Antes no tenían deberes, ahora tienen deberes dentro del pueblo de Dios. Pero también como familia de Dios, le dice Pablo, antes no tenían una comunión entre ustedes porque su racismo, sus problemas raciales que tenían los dividían. Eso sería número uno. Número dos, la ley los dividía. El templo estaba dividido. Entonces, hermanos, pero Pablo le dice a la iglesia, ahora ustedes son miembros de la familia, ahora pertenecen a este pueblo, pertenecen a esta familia, son miembros de esta familia, ahora tienen una comunión. Cuando hablamos de familia, hermanos, siempre pensamos en la comunión que hay entre familia, entre las relaciones que hay entre familia. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, ahora ustedes son miembros de la familia de Dios, tienen una relación estrecha con la familia de Dios, pertenecen a este pueblo de Dios. Pero la otra figura que va a usar del versículo 20 en adelante, hermanos, es la figura de un templo, En el primer siglo hay un templo, hermanos, hay un templo que todo el mundo sabe de ese templo, y ese templo está en Éfeso. El templo de la diosa Diana. Y los hermanos en Éfeso están muy relacionados con los templos. Y cuando hablan de templo, hermanos, ellos están pensando en un edificio, en una casa, están pensando en un lugar como este. Para ellos este era un templo. Y ellos, hermanos, tenían conocimiento de ese templo, pero también estaba el templo de Jerusalén. Los judíos también tenían conocimiento acerca del templo, hermanos, en cuanto a esa idea del templo. Entonces, tanto uno como el otro, hermanos, tenían conceptos acerca del templo. Ellos entendían que ese era un templo, un lugar hecho de piedra, un lugar hecho de concreto, un lugar hecho de madera, y que en ese templo, para el pueblo judío, en ese templo de Jerusalén, ahí estaba la presencia de Dios. Para el pueblo judío. Para todos los judíos, hermanos, en el templo de Jerusalén, ellos creían y estaban seguros, y así era, ahí estaba la presencia de Dios. Por ejemplo, hermanos, si vemos en Éxodo, cuando comienza el Éxodo, cuando comienza la salida del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, en el capítulo 25, vaya conmigo a Éxodo 25. ¿Qué dice Éxodo 25, hermanos? Vamos a leer el versículo 8. Alguien que lo lea el versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Los judíos, hermanos, el pueblo judío sabía de esto, lo que Dios había dicho en Éxodo. Van a hacer un santuario para que habiten. Mira el propósito. Harán un santuario, harán un templo para mí, dice Dios. Y habitaré en medio de ellos. Dos cosas. Dios deseaba estar cerca de su pueblo. Deseaba estar cerca de su pueblo. Pero también el pueblo y los judíos entendían que en ese santuario, ahí estaba la presencia de Dios. Que ahí se encontraban con Dios. Porque Dios así lo había dicho, hermanos, que ahí iba a estar en medio de ellos. Y si seguimos leyendo ahí mismo en Éxodo, hermanos, capítulo 33, versículo 11.
Versículo 9 al 11. Alguien que lo lea. Mira, en Éxodo 25, Dios quiere estar cerca de su pueblo y dice: háganme un santuario para mí. Era para él, para Dios el santuario. Alguien que lo lea. Éxodo 33, versículo 9 en adelante. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y hablaba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Este tabernáculo, hermanos, que está hablando Éxodo 33, es el mismo que Dios le está diciendo a Moisés en el 25: hazme un santuario. Y ahí hablaba Dios con Moisés. Ahí hablaba Dios con Moisés. Entonces los judíos sabían que había un lugar donde Dios se manifestaba y se había manifestado con ellos, hermanos, en el tiempo cuando estuvieron en el desierto. Si nosotros seguimos leyendo, hermanos, capítulo 40, versículo 34. Note que en el tabernáculo de reunión, ahí en el santuario que Dios dijo que le hicieran, ahí Dios hablaba con Moisés. ¿Y qué dice Éxodo 40, versículo 34? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 35, hermano, también. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová le llenaba. Había una nube, hermano. Parece ser que esa nube es la misma nube que lo venía cubriendo por el camino. Y esa nube estaba ahí, hermano, y esa nube estaba manifestando la gloria de Dios, la presencia de Dios, ahí en el tabernáculo. Eso lo sabía el pueblo judío. Ellos lo habían experimentado en el Éxodo y sabían la historia de que, hermanos, en el templo, en el tabernáculo de reunión, en el santuario que Dios les había dicho, allí estaba la presencia de Dios. Incluso, hermanos, si nosotros fuéramos al libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, dice que, hermanos, una nube se levantó de encima del templo de Dios. ¿Y saben qué significa simplemente? En este caso, el capítulo 40 que estamos, que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, quiere decir que la presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo de reunión, la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo de reunión. Si leyéramos Ezequiel, nos daríamos cuenta que la nube se fue. Eso quiere decir que Dios, la presencia de Dios, cuando el pueblo judío fue llevado cautivo, la presencia de Dios abandonó el templo que había construido Salomón. Incluso, hermanos, si leemos Mateo capítulo 24, ya leo Mateo capítulo 24, recuerde que en el templo, en el santuario, en el tabernáculo que Dios ha pedido, ahí está la presencia de Dios, y eso ellos lo saben. Alguien que lea Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hasta ahí nomás, el 1. Físicamente Jesús salió del templo, ¿sí o no? Y hermano, Jesús no va a volver a entrar al templo. No va a volver a entrar al templo. En el capítulo 21 entró al templo. En el capítulo 24 sale del templo. ¿Jesús es Dios? Sí, ¿verdad?
La presencia de Dios estaba en el templo, hermano. Físicamente ahí estaba Jesús. La presencia de Dios ahí estaba en el templo. Al salir Jesús del templo, cuando Jesús salió del templo, la presencia de Dios dejó ese templo. Estamos hablando del templo que estaba construido, que era muy bonito, como va a decir el versículo siguiente. La presencia de Dios abandonó el templo y nunca más la presencia de Dios va a estar en ese templo. Entonces, eso lo saben los judíos. Y lo saben todos los judíos porque saben la historia del pasado y saben, hermanos, que en el templo ahí estaba la presencia de Dios, que en el santuario por el desierto ahí estaba la presencia de Dios. Los gentiles tienen poco menos conocimiento en cuanto al templo de Jerusalén, pero también ellos, hermanos, los gentiles, tenían un templo al cual ellos acudían. Vaya conmigo a Hechos capítulo 19, si no me equivoco. Hechos capítulo 19 o 20, 19. Hechos capítulo 19, versículo 23. Y vamos a leer hasta versículo 28. ¿Alguien que lo lea? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Dice, hermanos, que cuando Pablo llega a predicar a Éfeso, se molestaron porque estaban perdiendo ganancias, porque estaban haciendo sus figuras de plata de Diana, la figura de la diosa Diana. Y estos que están ahí dicen, pero no solamente es ese el problema es que llegue a desaparecer también el templo. Fíjate lo que dice. Versículo 26, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, que las figuras que se están haciendo de plata no son dioses. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. O sea, no solamente corremos el riesgo de perder nuestro negocio, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo. Los efesios, hermanos, aunque no iban al templo, aunque no tenían nada que ver con el templo de Jerusalén, ellos tenían su templo, los gentiles, y dice lo de Asia y todo el mundo. ¿Y qué era lo que ellos creían, según lo que leímos? Que ahí en ese templo, la gran diosa, estaba la presencia de la gran diosa Diana, ahí en ese templo. Eso es lo que ellos creían, hermanos. La majestad, dice, no, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Ellos creían, hermanos, creían que en el templo que había en Éfeso estaba la presencia de la gran diosa Diana. Pensemos, hermanos, en la idea que traen los hermanos cristianos de Éfeso. Estamos en Hechos capítulo 19, estamos en Éfeso, cuando comienza la iglesia en Éfeso. Pensemos toda la idea que traen en su mente en cuanto a un templo.
Para ellos, los lugares construidos de piedra, de cemento y de material humano, ahí estaba la gloria, ahí estaba la majestuosidad de su Dios. Pero en el pasaje que tenemos, quería decir esto para que usted viera que ellos tienen un concepto acerca del templo. Ellos tienen una idea acerca del templo. Pero Pablo les está diciendo, ya no son advenedicios, ya no son extranjeros, ahora son miembros de la familia de Dios. Y lo que Pablo está diciendo, ahora ya son reconciliados con Dios, ahora han sido perdonados por Dios, ahora han sido adoptados por Dios, ahora son hijos de Dios, ahora son miembros de la familia de Dios, ahora tienen que cambiar su mentalidad en cuanto al templo. Y tienen que saber cuál es el verdadero templo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Pablo le va a decir a la iglesia. Le va a enseñar, hermanos, un concepto espiritual acerca del templo. ¿Cuál es el verdadero templo de Dios para la era cristiana? Y miren lo que le dice, versículo 20, comenzando. Tres cosas que quiero que veamos en cuanto a ese templo, hermano. Tres cosas. La número uno, hermanos, tiene que ver con su fundamento. Fundamento. Dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento, la base, donde comienza, hermanos, donde está basada la fe cristiana. El principio, el fundamento es el principio, es el cimiento, el punto de partida, hermano. Diríamos nosotros el vaciado, ¿no? Lo primero que se vacía. Y Pablo le dice a la iglesia, el fundamento edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero me llamó la atención, hermanos, esto también. ¿Cómo comienza Pablo la idea? Edificados. ¿Cuál es la idea de edificar? Construir. Vamos a pensar materialmente, porque Pablo, ellos entienden bien el concepto de templo, de edificar un templo, de construir un templo, materialmente, pero Pablo les va a hablar con figura para enseñarles las cosas espirituales. Construir, levantar, ¿sí o no? Levantar, construir, hacer crecer. Entonces Pablo le dice, crezcan, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento? ¿Cuál es ese principio, hermano? ¿Cuál es ese fundamento de los apóstoles y profetas? Bueno, el fundamento de los apóstoles y profetas es sencillamente la revelación que Dios les dio de su palabra. Dios le reveló su palabra a los apóstoles y profetas. Es sencillo, no hay otra enseñanza. Incluso Pablo lo dice aquí en el versículo, capítulo 3, versículo 5. Mírenlo, capítulo 3, versículo 5. Refiriéndose a un punto, pero que es la misma idea. Lee el 3:5. ¿Alguien que lo lea? Sí, ¿es el 3:5? Ministerio que. No, dale, hermano. Dale, hermano. 5, 3 y versículo 5. Sí. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Note, como ahora es revelado, estamos hablando de revelación, de dar a conocer algo. ¿A quiénes? ¿A los santos? Apóstoles y profetas. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu. ¿Y cuál es esa revelación? Según el versículo 6. Que los gentiles, o sea, los efesios a quienes les está hablando Pablo, que ustedes los gentiles, algo que no se dijo en el pasado, algo que no se dijo en el tiempo antiguo, alguien que nadie sabía en el tiempo antiguo, Dios nos lo reveló a nosotros por medio del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio que los gentiles también estaban en la mente de Dios y que los gentiles participan
del mismo cuerpo, refiriéndose a la iglesia, que los gentiles también participan de ese mismo cuerpo y participan y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es: construyan sus vidas sobre las enseñanzas que Dios le ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Construyan, crezcan espiritualmente. Podríamos usar la palabra madurar, pero ya que estamos en el sentido de edificación, de construcción, Pablo le está diciendo: levanten paredes, levanten una vida, pero que la vida esté basada en las enseñanzas, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Y hermanos, hay tres cosas que quiero que usted sepa de esto. En ese fundamento, la número uno es la revelación del mensaje. Dios le reveló el mensaje a los santos apóstoles. En este caso le reveló que los gentiles, Dios le reveló que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero también hay otra palabra que se llama inspiración. Dios le reveló el mensaje a los apóstoles y profetas, pero también Dios los inspiró para que ellos pudieran predicar este mensaje, como lo hizo Pedro y como lo hicieron los demás. Dios los inspiró para que ellos predicaran en la revelación que Dios les daba, pero también Dios los inspiró por medio del Espíritu Santo para que ellos, hermanos, la pudieran escribir, el mensaje, y dejar el mensaje escrito para todas las generaciones enteras. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que nosotros tenemos el fundamento de los apóstoles, no lo oímos de boca de ellos, no lo escuchamos, o sea, verbalmente no los oímos físicamente, pero lo tenemos escrito en las páginas del Nuevo Testamento. La revelación de Dios para la iglesia está en el Nuevo Testamento, porque Dios le reveló a los santos apóstoles y profetas, hermanos, todo lo concerniente a la iglesia. Ahí la tenemos, y Pablo le dice: construyan, edifiquen sobre ese fundamento, sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y hermano, es la misma idea, crecer espiritualmente en la actualidad. Si estamos pensando en desarrollar nuestra vida espiritual, en levantarnos, hermanos, espiritualmente, en crecer espiritualmente, tenemos que ir a las enseñanzas de los santos apóstoles y los profetas. ¿Qué dicen los profetas? La iglesia misma, hermanos, está fundada en ese fundamento. Porque el apóstol Pedro fue el que enseñó qué era lo que debía de hacerse cuando aquellos 3.000 dijeron: bueno, Pedro, ya crucificamos al Señor Jesucristo, ¿ahora qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en ese fundamento está la fe cristiana. Cuando Pablo habla del fundamento de los apóstoles, se está refiriendo al mensaje que Dios le reveló a ellos, a los santos apóstoles y profetas. Y ahí donde tiene que estar fundada la fe, no debe estar fundada la fe cristiana, y ahí donde debe de crecer la fe cristiana, en esa enseñanza apostólica y de los profetas, hermanos, del nuevo pacto. ¿Está bien? ¿Seguimos? Lo otro, hermanos, que veo es no solamente su fundamento, sino también, hermanos, que dice que hay una piedra del ángulo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Y miren, hermanos, miren, Jesucristo mismo es la piedra principal en este edificio espiritual. Ahorita vamos a decir claramente cuál es este edificio, porque una de las cosas que creo que debemos de aclarar es que
hermanos, el edificio, el templo santo del Señor no son las paredes, son las personas. Somos los que han sido reconciliados, los que han sido bautizados, los que han sido perdonados sus pecados. Y en este caso, aquellos que son miembros de la familia de Dios, aquellos que pertenecen, que son conciudadanos de los santos. Eso es el edificio. Entonces, Pedro, hermano, note que dice que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Hay una religión que enseña que Pedro es esa piedra y basan su fe en Pedro. Pero hermanos, la piedra del ángulo, bueno, hoy construimos diferente, no lo ven antes. Antes se construía diferente. Estas son unas columnas, pero en las esquinas, Rubén, ¿qué hay en las esquinas? Hay un vaciado, ¿no? Que une una pared con la otra. Es posible, hermanos, que una casa física, si no le hace columnas, aguanta. Pero si no le pone el vaciado de la esquina con el primer airecito, se cae. Incluso cuando los tienen a medio de ventana, le van fundiendo y le van echando cemento para que no se caigan las paredes. Pablo, usando esa figura, dice: la principal piedra del ángulo, lo que une a quienes, judíos con gentiles, lo que une al pueblo de Dios, lo que le da estabilidad, lo que le da dirección, que pudiéramos decir, si hablamos de albañilería, al ponerle la plomada y el que lo mantiene a plomo el edificio es Jesucristo mismo. Él es la piedra, y mire la palabra que usa, siendo la piedra, ¿qué? Siendo la piedra, ¿qué dice? Hay una palabra muy importante, es muy importante que la anotemos. Siendo la ¿qué dice? ¿La principal? La principal, hermano. ¿Qué entienden? A ver, hermanos, ¿qué entendemos por principal? La más importante. La más importante. Las enseñanzas de los apóstoles son importantes, pero la más importante quiere decir que Cristo es más importante. Y hermanos, esa piedra del ángulo, que es Cristo mismo, Hechos capítulo 4, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, no hay otro fundamento que se pueda poner, que ya está puesto, Cristo. Esa piedra del ángulo que hace que judíos y gentiles puedan vivir en armonía, puedan vivir en paz, es Cristo, por su muerte en la cruz. Pero no solamente, hermanos, su muerte, sino cuando hablamos de esa piedra del ángulo que le dé estabilidad a ese edificio. Acuérdense que estamos hablando de cómo comenzó el texto, ¿de qué? Edificación, ¿sobre qué? Sobre la revelación que Dios le dio a los santos apóstoles, pero también sobre quién se tiene que edificar. Por el fundamento. Sobre el fundamento que es Cristo, ¿sí o no? Y lo que nos está diciendo, hermano, acerca de esa piedra del ángulo, cuando nosotros pensamos en Jesucristo mismo, que es lo principal, es la vida de Cristo. Es su vida, es su conducta, es su actitud, es su forma de vivir en esta tierra, es su muerte, es su sepultura, es su resurrección. Todo esto tiene que ver, hermano, porque estamos hablando de edificar. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, ahí están las enseñanzas de los santos apóstoles, profetas, pero ahí está la enseñanza de Cristo también. La principal enseñanza, la de Cristo. Hermano, ¿y saben por qué? Porque Cristo nos enseñó no solamente de boca, sino también. Él primero hacía y después decía. Esto es, hermano, para crecer espiritualmente, para que este edificio crezca sobre ese fundamento de los apóstoles, sobre esas enseñanzas, siendo la principal piedra del ángulo, tenemos que voltear a ver a Cristo en su vida. Y eso es lo que le da estabilidad a este edificio. A este edificio del cual Pablo está hablando, esa principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La vida de Cristo, hermano.
sus enseñanzas, sus acciones, su conducta, cómo se comportó cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, la principal piedra de este edificio no es Pedro como nos lo han vendido a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No es Pedro. La piedra más importante en el edificio espiritual de Dios es Cristo. Su vida en esta tierra nos deja gran enseñanza, cómo comportarnos, cómo conducirnos, cómo, hermanos, hablar, cómo actuar, cómo reaccionar, pero también su muerte, su sepultura y su resurrección, para que la iglesia, para que gentiles, hermanos y judíos pudieran ser conciudadanos, para que pudieran ser miembros de la familia de Dios, para que pudieran pertenecer al pueblo de Dios. Cristo tenía que morir para poder unir los pueblos en un solo. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la importancia, hermanos, que tiene el Señor Jesucristo en todo esto. Y podríamos dar algunas tal vez aplicaciones, hermanos. Por ejemplo, si vamos a establecer ancianos, ¿dónde nos vamos a basar para establecer ancianos? Pues en la revelación que tenemos de los apóstoles, ¿sí o no? Tenemos que ir a la Biblia del Nuevo Testamento a ver cómo la iglesia que va a poner ancianos, ¿cómo va a establecer ancianos en la iglesia? Bueno, necesitamos ir a la Biblia, al Nuevo Testamento, porque ahí tenemos la revelación. Podemos preguntarnos, ¿cómo debe de adorar la iglesia ahora en nuestro tiempo? Pues hay que ir a preguntar a los apóstoles, y los apóstoles nos dejaron escrito cómo la iglesia debe de adorar ahora en este tiempo, cómo el pueblo de Dios debe de adorar en este tiempo. ¿Por qué? Porque a ellos se les reveló todo, hermano. Entonces, ahí tenemos las enseñanzas para crecer en la vida espiritual. No basar un crecimiento, hermano, en ideas. Muchas veces uno puede pensar de que estoy creciendo, estoy madurando, estoy creciendo en esta vida cristiana, estoy avanzando, pero lo que estamos haciendo está basado en lo que la Biblia está enseñando y lo que los apóstoles están enseñando. Tenemos que preguntar. Pablo le dice a la iglesia, hay que ir a la revelación que Dios le ha hecho a los apóstoles y a los profetas para ser edificados. Entonces, tenemos el fundamento, la revelación que se le dio a los santos apóstoles y profetas. Tenemos la piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, su vida aquí en esta tierra, su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahí está, esto es lo que une, hermanos, este tema. Y esto es lo que hace posible de que la iglesia, como el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, que la iglesia no va a perecer. Porque Él, hermanos, es la piedra del ángulo. Él es el que le da estabilidad a este tema. El otro punto, hermanos, el otro que quiero que veamos son los bloques con que se construye. Tenemos el fundamento, las enseñanzas de los apóstoles, tenemos la piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, y luego dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado, bien aplomado, bien alineado, va creciendo. Y hablemos de esos bloques, hermanos. Bueno, ya tenemos el fundamento, ya tenemos la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Ya tenemos, vamos a armarlo por partes. Tenemos la revelación de la palabra ya la tenemos en la Biblia. Tenemos las enseñanzas de Cristo en sus 33 años que vivió, todo lo que nos enseña. Pero ahora, para que este templo crezca, hay que ponerle un bloque. Ya está la base de la parte de abajo, ya está la de la esquina, la principal piedra del ángulo. Ahora vienen los bloques. Versículo 22. Y vamos a decir que, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla del templo?
En el versículo 20, Pablo dice edificados. ¿A quién le está diciendo esto? Iglesia. A personas, ¿sí o no? ¿Se está refiriendo a personas o se está refiriendo a bloques materiales? Se está refiriendo a personas. Esas personas son las que encontramos en el versículo 19. Los que ya no son ni advenedizos ni extranjeros. Esas personas son los que son funcionarios de los santos. Esas personas son los que son miembros de la familia de Dios. A eso Pablo les está diciendo edificados. Y luego dice en el versículo 21, versículo 22, en que vosotros también sois justamente edificados. Ahí está la palabra otra vez, edificados. Lo que Pablo está diciéndole a los hermanos gentiles, ustedes son los bloques en esta construcción. Ustedes, hermano, yo estaba pensando, ¿cómo estarían los hermanos detenidos, tratando de entender esto? A ver, Pablo, ¿cómo que nosotros somos los ladrillos? ¿Cómo que nosotros somos los bloques? Y Pablo está explicándole, no les estoy hablando en un sentido material, les estoy enseñando con algo material, algo espiritual. Ustedes como cristianos, ustedes como personas que han sido salvados por gracia, ustedes que han sido adoptados, ustedes que han sido reconciliados con Dios, ustedes que estaban muertos y que ahora tienen vida, ustedes son esos bloques que van a levantar, que van a construir este edificio. Y no les estoy hablando de levantar un edificio material, está diciendo Pablo. Les estoy hablando de levantar un edificio espiritual. En que vosotros también sois juntamente edificados. Cuando Pablo habla de templo, de morada, Pablo se está refiriendo a personas, no a bloques de cemento, no a madera. Pablo se está refiriendo a los que han sido salvados por Cristo, a la iglesia, a los que ya han sido perdonados, a los que ya han sido redimidos. A esos Pablo se está refiriendo, que son los que se han de edificar sobre ese fundamento. Entonces, cuando nos referimos al templo santo de Dios, no, la idea no es las paredes, no es este techo, es la iglesia del Señor. Universalmente, pero también en cada congregación, cuando nos referimos al templo santo, no nosotros, sino Pablo, cuando Pablo se refiere al templo santo, Pablo no se está refiriendo al edificio. Pablo quería que los hermanos entendieran. Parece, hermanos, que aunque han pasado muchos años, parece que se sigue teniendo esa creencia, que la presencia de Dios sigue estando en un lugar material. Pero realmente, Pablo quería que entendieran los hermanos que la presencia de Dios ya no estaba en el templo de Jerusalén, que la presencia de que ellos decían que querían las religiones, no, que la presencia de Dios estaba en la iglesia. El edificio, hermanos, en el cual la iglesia, la congregación, se reúne para adorar, no es el templo. Este no es el templo. El templo, hermanos, el templo es la iglesia. Y cuando la iglesia se reúne para adorar, entonces el templo de Dios está ahí. Y ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Y ahí está la gloria de Dios, donde está su templo, donde está su iglesia. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia, que ahora ellos, en la iglesia, la presencia de Dios está ahí, la gloria de Dios se está manifestando ahí. Y hermanos, Dios
Si el mundo va a conocer a Dios, si el mundo quiere ver el carácter de Dios, si el mundo quiere ver las cualidades divinas de Dios, lo va a ver a través de la iglesia. Entonces, mis hermanos, este edificio es donde se reúne la iglesia del Señor. El templo santo del Señor, del cual habla la Biblia, somos nosotros, los cristianos. Porque Pablo le estaba hablando a personas que entendían, que podían captar la idea, y no estaba hablando con bloques, sino con personas. Entonces, eso, hermanos, es lo que nos enseña este edificio espiritual. Cuando vamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 22, cuando habla, vuelve a usar la palabra tabernáculo, que dice que Dios estará en medio de su tabernáculo. Léalo conmigo, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Perdón, 21:3. ¿Alguien que lo lea? El tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios estará ahí, hermanos, dice, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La iglesia, hermanos, en eternidad con Dios. No el edificio, no los bloques, no. Los cristianos que han permanecido fieles a Dios por todas las edades, con Dios para siempre, por la eternidad. El tabernáculo de Dios, el edificio de Dios, el templo de Dios, con Dios por toda la eternidad, la iglesia. Ya que hemos dicho todo esto, hermanos, ¿encontraron alguna idea? Al capítulo 2, versículo 19 al 22. Hay dos puntos. Uno, un templo, y el otro, edificación. Hermano, Pedro también hace mención en 1 Pedro 2:4, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esas piedras vivas, fíjense, Pedro se está refiriendo está dirigiendo a los hermanos, ustedes como piedras vivas, usando también la figura que Pablo usó, ustedes como piedras vivas, dice, ¿para qué no? ¿Para qué debemos de ser esas piedras vivas? Sí. A veces el tiempo ya no nos alcanza, hermano, para estudiar todo, pero qué bueno, hermano, qué buen texto y buen comentario, porque esas piedras vivas, Pedro le está diciendo a los hermanos, son ellos. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Miren, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros como que volteáramos las palabras, pero dijéramos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿qué tenemos que entender? Bueno, que somos piedras vivas y que somos, hermanos, una casa espiritual y un sacerdocio santo. Y por lo tanto, el comportamiento, la actitud y la vida debería de ser como uno de estos, piedras vivas, como un sacerdote santo y como, hermanos, como dice el texto también, como una casa espiritual. Y es la misma idea de Pedro con la de Pablo, en diferentes contextos, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Crezca, ¿sí o no? Edifíquese. ¿Sí o no? ¿Esa es la idea? El texto lo dice. Lean, hermano, otra vez. Vamos otra vez a Efesios 2:20, edificados. O sea, oye, crezcan espiritualmente. Y luego, en el
en el 21 dice, en que todo el edificio, la enseñanza no solamente es para uno, oye, nomás uno que crezca, no, ¿quién? Todo el edificio debe de crecer. O podemos tener una casa física nada más con un bloque. No, ¿verdad? Se necesita que toda la casa esté cerrada. Entonces, todos los cristianos, por eso Pablo dice, en que todo el edificio debe de crecer, bien coordinado, va creciendo, mira, va creciendo. La idea es que los cristianos, la iglesia debe de crecer espiritualmente. Ahora, ¿cuál es el propósito de crecer? Dijo el hermano Paco, y después de que estamos creciendo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Según el texto que tenemos. Para ser un templo santo. Y luego el versículo 21, hermano, versículo 22. Para ser morada de Dios. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que comencé a... ¿Qué pasaba en el templo antiguo? ¿Estaba la presencia de Dios? ¿Estaba la gloria de Dios, sí o no? Bueno, hermano, cuando la iglesia crece, la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia. La presencia de Dios se manifiesta en la iglesia. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia, crezcan, edifíquense. Y hermanos, puede ser congregacional, pero puede ser personal también, el crecimiento. Y la gloria de Dios se va a manifestar. Para ser morada de Dios en el Espíritu. Se corre el riesgo, hermanos, se corre el riesgo de que la gloria de Dios desaparezca de su iglesia. Y no es la iglesia universal, sino de alguna congregación. Se corre el riesgo. ¿Cuál es la única solución para que la gloria de Dios se mantenga en la iglesia y la presencia de Dios esté en la iglesia? ¿Cuál es la solución bíblica? Según el versículo, ¿cómo leímos? El crecimiento. El crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, hablamos de cambios, hablamos de actitudes, hablamos de conducta, hablamos de acciones, hablamos de vocabulario, hablamos de vestimenta, hablamos de todo, hermano. Hay un crecimiento basado en lo que los apóstoles y profetas nos enseñan, basado principalmente en lo que Cristo nos enseña con su vida, porque eso es lo que estamos diciendo. El pueblo de Israel, en Ezequiel, dice que la nube se levantó del templo. Eso quiere decir, hermanos, que la gloria de Dios desapareció de ese templo y sufrió las consecuencias. Cuando Jesús salió del templo de Mateo 24, 70 años después, ese templo fue destruido. Cuando vaya conmigo al último pasaje de Apocalipsis capítulo 2, y estamos hablando de la misma congregación de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué le dice Dios, Cristo Jesús, por medio del apóstol Juan, a la iglesia en Éfeso, en el Apocalipsis? ¿Qué es lo que le dice? Capítulo 2, versículo 4, versículo 5. ¿Alguien que lo lea? Pero Estas palabras de Apocalipsis 2, hermanos, fueron escritas. Esta carta fue escrita para la iglesia en la cual estamos hablando en Efesios. Es la misma congregación. Y en Efesios capítulo 2, Pablo le dijo a la iglesia: crezcan para que sean morada de Dios. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesucristo le dice: perdiste tu entusiasmo, perdiste tus ganas, perdiste tu amor por mí. Arrepiéntete. Haz las primeras. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Empieza a hacer un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso al Señor? Pues si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu qué. ¿Y sabe qué es quitar el candelero, hermano? Que la presencia de Dios ya no va a estar en esa congregación. Una iglesia de Cristo puede seguirse llamando iglesia de Cristo, pero ya no
ya Dios no la va a considerar en la iglesia. Por falta de amor, porque perdió aquel amor y aquel entusiasmo y aquel alcance de servir. Y esto también es aplicable para uno en lo personal. ¿Sí? Porque uno puede perder ese interés por Dios. Y al perder ese interés, y el Señor le está diciendo, voy a quitar tu candelero, ya no vas a brillar más. Vas a quedar en las nieblas. ¿Sí, hermano? Hermano, y creo que eso del amor, hermano, del que habla ahí, tiene que ver mucho con la actitud y el sentimiento con el que hagan las cosas, porque no está hablando de dejar de servir a Dios, porque el contexto nos habla de que están trabajando y de que no solamente están trabajando, están haciendo arduo trabajo. Entonces, están haciendo mucho trabajo, no soportan a los malos y están dándose cuenta que hay falsos maestros. Entonces, el trabajo lo están haciendo. El tema ahí con los efesios, hermanos, es la actitud y el sentimiento con el que lo hacen. Entonces, podremos llegar a ser una congregación muy trabajadora y aún así no ser dignos delante de la presencia de Dios. Hermanos, y se corre ese riesgo, y les decía, vaya de un poco más, pero hermanos, la única manera de evitar y la única manera de poder mantener porque cuando hablamos de templo, si hablamos de familia, hablamos de comunión. ¿Sí me entienden? Si hablamos de familia, de casa, hablamos de comunión, de amistades, hermanos. Pero cuando hablamos del templo y nos estamos refiriendo a Dios, estamos hablando de presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y se puede perder. Y la única manera que el cristiano y las congregaciones, y la iglesia, y la congregación aquí en Reserva, que debe hacer para evitar perder esa gloria y que la presencia de Dios nos abandone es crecer en el fundamento de los apóstoles y profetas y viendo la vida de Cristo como el mayor ejemplo a seguir. Y ¿saben qué? Quiero decirles, para eso, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Tener una Biblia para leer a lo que dicen los apóstoles y profetas y para poder ver la vida de Cristo y luego esa vida empezarla a imitar como Cristo. Y es como vamos creciendo como un templo santo para la morada del Señor. Y hermano, a lo que tú decías, simplemente un ejemplo, hermano. Hay matrimonios, por el Apocalipsis capítulo 2. Un matrimonio puede vivir en la misma casa, pueden seguir haciendo lo mismo, pero la esposa ya no le cocina por amor, le cocina por obligación. Ya no lo hace con interés, ya le plancha porque le tiene que planchar. Y el marido pueda que vaya a trabajar y le dé para todo, hermano, pero ya no le hace como aquel sentimiento de lo que el hermano dice de, mi amor, mira, esto estoy trabajando y esto estoy ganando para que vivamos. Se puede vivir así, no se puede. Se vive a veces en matrimonios así, hermano. Y cuando hablamos de ese matrimonio de la iglesia con Cristo, muchas veces, como dice el hermano, podemos hacer muchas cosas, pero las podemos estar haciendo sin ese amor, sin ese sentimiento. Por eso Pablo dice a la iglesia, crece. Para mí, yo esa es la solución que encuentro, hermano, para mantener la presencia de Dios con nosotros. Recordando, según Hechos capítulo 2, versículo 38, que el Espíritu Santo mora dentro de cada cristiano. Mis hermanos, vamos a estudiar la Biblia, vamos a leerla, vamos a aplicarla y que los mensajes y los estudios y las enseñanzas no se vayan, sino hacerlas propias para que miren, crezcamos. Crece usted como hermano personal, crece su familia y crece la iglesia en conocimiento y en sabiduría. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Dudas, hermanas? Que están atrás. ¿Rosy? ¿Dudas? ¿Todo bien? Igual, señora, si hay alguna duda, podemos explicarle. Hermanos, es muy bonito lo que Pablo le está enseñando, pero aparte de bonito, es muy importante comprender que somos el templo de Dios y Dios mora en nosotros y mora en la congregación. Hermanos, en esta congregación mora la presencia de Dios. Dios le bendiga, hermano.
Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar para hacer despedida. Oremos. Buen Dios, Padre nuestro, estamos en tu presencia, Señor, como hijos tuyos, como pueblo, para escuchar tu palabra, tu consejo, Señor. Señor, usted que reina en el cielo, en la tierra y mora en la eternidad, te damos gracias por un día más de vida, gracias por la salud y nuevamente por un día más de vida, Padre. Señor, te pedimos y te rogamos por nuestros hermanos que predican su palabra, para que te siga dando sabiduría, Padre, que dice grandemente sus familias, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Armando, nuestro hermano José Hernández, que a nuestro hermano te trae unos cantos que siempre le cantamos con el corazón, Padre, que sean de su agrado, nuestro hermano Roberto. Señor, gracias le damos, Padre, porque usted permite que estemos reunidos como hermanos, como congregación. Le pedimos por nuestros hermanos que no pueden estar con nosotros, usted sabrá los motivos y las causas. Señor, le pedimos y le rogamos por nuestros hijos y nuestros jóvenes, para que sigan estudiando, Señor, también que escuchen su palabra, cuídense de todo mal, que el mensaje llegue a sus corazones y que sigan su camino, Padre. Padre, nos vamos a retirar de este lugar, pero nunca derramar de su presencia. Llévenos con bien a nuestros hogares, quítenos de todo mal en el camino. Te pedimos también por nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud, Padre. Quíteles ese dolor de su cuerpo, denle sanidad. Usted es el doctor de doctores. Nuestra hermana Maura, nuestra hermana Manuela, nuestra hermana Vicky, nuestra hermana Carmelita, y mi madre, Padre, para que quite ese dolor, Padre. Padre, nos ponemos en tus benditas manos por nuestras necesidades. Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En el santo bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.